Hola amigos y bienvenidos a un nuevo programa del 10º Hombre. Este videoprograma, llamado Mundo Onírico, lo vamos a dividir en 4 partes para hacer su visionado más ameno. Trataremos sobre las distintas experiencias y vivencias que se pueden dar en determinados estados mentales relacionados con sueños, pesadillas, sueños lúcidos, parálisis del sueño, experiencias extracorporales y los encuentros con los llamados bajos astrales y seres sombra. En esta primera parte hablaremos de hasta dónde puede alcanzar la ciencia con datos concretos y desde dónde solo puede teorizar. Además hablaremos del sueño y de las pesadillas, esas ingratas compañeras nocturnas que, sobre todo cuando somos niños, nos acechan escondidas entre nuestros dulces e inocentes sueños. A lo largo de este programa contaré algunas experiencias propias, ya que desde muy pequeño he tenido una abundante cantidad de experiencias relacionadas con este mundo onírico. Contaré cómo consigo entrar en este estado y cómo puede servir de guía para aquellas personas que quieran afrontar sus pesadillas o conseguir un buen porcentaje de sueños lúcidos. Sobre todo, aquellos padres que tienen niños con pesadillas reincidentes pueden servirles para ayudarles a superarlas. Las pesadillas de los adultos se pueden tratar de la misma manera que en los niños y con un poco de constancia y unos simples ejercicios mentales de refuerzo antes de irse a dormir, los resultados están en mayor o menor medida asegurados. Les estoy hablando desde mi experiencia propia y es posible que lo que sirva para mí no se desarrolle de la misma forma en otras psiques o sea tan efectivo como lo fue para mí, pero de seguro que conseguiréis progresos positivos. Comenzando ya con nuestro primer punto, en lo que se refiere a los estados del sueño, la ciencia divide sus fases de la siguiente manera. En la etapa 1 es en la que se entra y se sale del sueño. En ella son muy frecuentes los despertares y las sensaciones de caída. En esta etapa los ojos se mueven lentamente y la actividad muscular se enlentece. Cuando estamos en ella, nos damos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor e incluso nos podemos creer que no estamos dormidos. Las ondas cerebrales que predominan son la alfa y la teta. En esta fase también se puede dar la hipnagogia. En la etapa 2, el sueño se hace más profundo y el tono muscular es más reducido. El movimiento de ojos se detiene y las ondas cerebrales se vuelven más lentas. En la etapa 3 nos encontramos con el sueño en el que realmente descansamos y en el que, si nos despertáramos, nos sentiríamos confusos y desorientados. Yo varias veces he intentado entrar al armario para ir al baño en este estado. En esta fase, las ondas cerebrales predominantes son las delta. Es donde generalmente se dan trastornos del sueño como el sonambulismo, los terrores nocturnos y mojar la cama. En la etapa 4 es donde nos encontramos profundamente dormidos y nos hace descansar tanto física como psíquicamente. Aunque no es la fase en la que soñamos, nos podemos encontrar con imágenes inconexas, con la diferencia de que nunca son historias. La etapa REM es la etapa en la que soñamos en forma de historia. En este momento del tono muscular no existe, por eso cuando queremos gritar en un sueño no podemos. Las ondas cerebrales predominantes son las teta. En esta etapa, las ondas cerebrales son como cuando una persona está despierta, por lo que el ritmo cardíaco y la presión arterial aumenta, al igual que el movimiento de los ojos, y a la vez los músculos se paralizan. En este momento es cuando soñamos, y si nos despiertan, lo recordamos.
Un ciclo de sueño completo desde la etapa 1 a la etapa REM suele durar entre 90 a 110 minutos aproximadamente, teniendo generalmente durante toda la noche aproximadamente unos 5 ciclos de sueño. Como habéis visto, dependiendo de la etapa en la que nos encontramos del sueño, nuestro cerebro se ajusta a una determinada frecuencia y se pueden medir con un electroencefalograma. Las ondas delta de 0,1 a 4 Hz se suelen asociar al sueño profundo. Las ondas teta de 4 a 8 Hz son asociadas al estado de calma profunda, mayormente presentes en la fase REM de sueño. También se dan estando despierto, en momentos en los que estamos en calma profunda o cuando nuestra conciencia, aún estando despierta, se encuentra en un modo, por decirlo de alguna forma, distraído del mundo, y están relacionadas con procesos creativos. Las ondas alfa de 8 a 14 Hz indican una actividad cerebral escasa y relajada, por lo que son las que se emiten durante el sueño relajado o cuando estamos dando un paseo tranquilo, por ejemplo. Las ondas beta de 14 a 30 Hz son ondas de gran velocidad de transmisión. Se asocian a una actividad cerebral intensa, por lo que son las que se detectan en una persona que está realizando tareas que impliquen mucha concentración, como estudiar o dar un discurso. Ondas gamma de 30 a 100 Hz son las ondas más recientemente descubiertas, ya que no podían ser detectadas con las técnicas de electroencefalografía analógicas. Sin embargo, con la llegada de las técnicas digitales pudieron ser medidas, asociándose a los procesos de percepción consciente. El por qué soñamos realmente es un misterio. Desde el punto de vista neurológico, la gran mayoría de los sueños se dan en la fase REM, durante la cual se produce una gran actividad en la corteza cerebral. A su vez, también se activan la corteza visual y el sistema límbico, mientras que las zonas encargadas del razonamiento, localizadas en los lóbulos frontales, se encuentran prácticamente apagadas. Por ese motivo, se puede entender que los sueños se deben a la actuación conjunta de una serie de áreas cerebrales encargadas de la formación de imágenes y la gestión de la memoria y las emociones, pero no de aquellas que nos permitan ser lógicos. Aquí la excepción está en los sueños lúcidos, en los que el viajero onírico toma el control de sus acciones dentro del sueño y pasa a ser una parte activa de los acontecimientos en vez de un espectador pasivo de una historia que parece estar escrita como en un guión. En cuanto a la causa por la que soñamos, lo que soñamos, existen muchas teorías, aunque las más aceptadas defienden que los sueños son trozos de memoria del día anterior, que pasan al subconsciente para decidir si deben consolidarse en nuestra memoria o no. Esto se ha comprobado según estudios en los que se interrumpía la fase REM en una serie de voluntarios durante toda una noche, comprobando después que a la mañana siguiente tenían más dificultades para recordar lo que les había sucedido el día anterior que aquellos que habían podido soñar mientras dormían. Aquí la ciencia vuelve a dar como la más aceptada una teoría que se basa únicamente en un efecto de despertar a alguien en la fase REM y vincularlo con la pérdida de recuerdos. Una acción puede tener muchos resultados que sin embargo no pueden tener que ver con el verdadero motivo de por qué se produce. Si por ejemplo me tuerzo el tobillo y cojeo durante 2 días, es muy probable que al final de esos días obtenga además un dolor de espalda, debido a que mi columna se tiene que readaptar a la nueva situación y probablemente alguna vértebra quede bloqueada. Eso no quiere decir que una torcedura de tobillo provoca una lesión de espalda, sino que, digámoslo así, es un daño colateral. Además, el estudio no dice si interrumpieron el sueño en otras fases de este, por lo que para ser la teoría más adaptada, tiene bastante lagunillas. Dentro del proceso en el que nos adentramos en el mundo de los sueños, en ese momento en el que no sabemos si estamos dormidos o despiertos, se puede producir un fenómeno llamado hipnagogia. Este fenómeno se nos ha dado a todos en alguna ocasión, y es el momento en el que se nos pueden inspirar brillantes ideas o inspiraciones para proyectos artísticos, ideas geniales y pensamientos espirituales y profundos. Incluso han influido en el descubrimiento de avances científicos. Son las musas del sueño. Mi experiencia personal con la hipnagogia es prácticamente repetitiva casi todas las noches, con el añadido de que esta situación no me deja dormir. Tengo que estar muy cansado para evitar de forma natural que esto me ocurra. Cuando mi cuerpo se relaja y me preparo para dormir,
parece que una parte de mi mente se activa y normalmente una idea empieza a crecer en mi cabeza y esa idea se va desarrollando y lleva a otras ramificaciones y posibles variantes y se llega a hacer tan intensa que puede estar así durante horas. Bien, es cierto que he conseguido solucionar muchos problemas aplicando esto y es una habilidad que también se puede entrenar. Esta habilidad reconocida por personalidades como Salvador Dalí, Thomas Edison o Mary Shelley. Por suerte, he conseguido la fórmula para apagar artificialmente este bombardeo y lo he conseguido de la siguiente manera. Con un antifaz para dormir, el cual tiene unos pequeños altavoces Bluetooth incorporados que se puede encontrar en internet buscando un poquito y no son muy caros. Y con unos determinados tonos binaurales he conseguido centrarme en esos tonos de forma que mi mente se centra en esos sonidos repetitivos y bloquean de alguna forma esas ideas emergentes. Ahora me duermo en 2 minutos. Si alguien tiene problemas para dormir de algún tipo, les recomiendo que lo prueben. A mí me sirven determinados tonos binaurales, no todos, y supongo que cada persona tendrá que buscar su frecuencia adecuada. En el buscador de YouTube pones tonos binaurales y hay de todos los tipos. A mí me funcionan mejor los tonos puros sin música. Y ahora entramos en el apartado de pesadillas. Seguro que a más de uno se le viene a la cabeza el nombre de Edgar Allan Poe, al que llamaban el poeta de las pesadillas. La palabra pesadilla, según se dice, procede de la Edad Media, en la que se creía que terribles demonios o fantasmas se apoyaban sobre el pecho de los durmientes, causándoles una gran opresión y angustia. Se originan en la fase REM del sueño y aquellas personas que las padecen son incapaces de dormir en condiciones y arrastran las consecuencias durante todo el día. Estas personas suelen presentar anormalidades en la actividad de una región del cerebro llamada amígdala, encargada de controlar el miedo y el aprendizaje. Realmente los mecanismos que dan origen a las pesadillas no están completamente entendidos y la ciencia tiende a ser muy lineal en sus razonamientos. La ciencia por sí misma está incompleta para intentar dar explicación a determinados fenómenos y las pesadillas son uno de ellos. Es normal que en alguien con pesadillas frecuentes su amígdala esté como loca, porque lo más habitual en una pesadilla es tener miedo. Puede ser que una alteración de esta sea la causante de las pesadillas, pero también al revés, y representar esto un efecto secundario. Los expertos psicoanalistas aseguran que las pesadillas son una manifestación del inconsciente con imágenes que nos generan angustia. Según esto, se trata de conflictos mentales no resueltos de la persona. Algunos especialistas incluso aseguran que las pesadillas tienen la función de que el sujeto pueda superar sus miedos ancestrales. Otra vez, la ciencia se limita en sus posibilidades y deja de lado las experiencias de aquellas personas que las padecen, y les dan el sentido que más les conviene para adaptarlas a sus teorías, y aquellas que no tienen forma de encajar las descartan directamente como si no hubieran ocurrido. Digamos que a la mayoría de los científicos, con perdón a sus años de adoctrinamiento, les falta giro de cintura. La ciencia puede ayudarnos a entender cuáles son los procesos del sueño y las pautas que siguen. Nos describen cuáles son los síntomas del sueño, pero son incapaces de decirnos la causa. El resto solo son teorías, que pueden dar una explicación más o menos creíble de una parte de los sueños o una parte de las pesadillas. De niño yo tenía, que recuerde, al menos 4 pesadillas reincidentes. En una de ellas mis dedos eran excesivamente largos y huesudos y levantaban sobre mi cabeza un enorme peso que se hundía entre los huecos de mis largos dedos. La sensación era desagradable y angustiante y duraba aproximadamente 30 o 40 segundos, según mi percepción dentro de la pesadilla. En otra yo conducía un coche, ya ves, con 5 o 6 años, y el caso es que no podía ver, y había una persona a mi lado que me indicaba hacia dónde tenía que girar, acelerar o frenar, y resultaba altamente estresante y angustioso. Imaginaos, izquierda, no, derecha, más rápido, derecha, derecha, frena, 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 izquierda, no, 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 derecha, un poco más. Y así lo que parecía una eternidad con la sensación de que iba a estrellarme en cualquier momento. La tercera trataba de un perro que yo tenía y estaba en mi habitación. Se acercaba para que lo acariciase, pero en el momento en que estaba ya prácticamente tocándolo, este se convertía en una especie de cocodrilo gigantesco
que me comía empezando por las piernas y me iba tragando. En ese momento me despertaba, pero realmente me despertaba en el mismo sueño, misma habitación y misma situación. Así que la pesadilla era doble, porque nunca tenía la certeza de que la pesadilla se hubiera terminado o no. La cuarta, resumiéndola, porque si la cuento entera es un poco larga, pero resumiendo, en ella aparecía un gorila enorme subiendo por unas escaleras deformadas, en forma de cuadrado, en las que al final estaba mi habitación y mi hermana mayor. Y cuando llegaba, pues os podéis imaginar el resto. Os voy a contar cómo, gracias a mi hermana, yo superé mis pesadillas infantiles, lo que originó el comienzo progresivo de mi experiencia como explorador onírico. Yo tendría como unos 5 o 6 años y estaba durmiendo en la habitación de una de mis hermanas mayores, precisamente por este motivo, por las pesadillas. Después de despertarme muy angustiado y llorando por haber tenido una pesadilla, de la cual ahora no recuerdo cuál fue, a mi hermana se le ocurrió contarme que ella tenía una pirámide imaginaria que la protegía de las pesadillas y que si quería me podía dar un trozo de ella, que con el tiempo pues iría creciendo. Pues bien, me lo tragué y desde entonces sigo teniendo esa pirámide que impide que todo lo negativo entre, aunque con el tiempo le he ido dando forma de esfera. Será por eso de que no parezca tan Illuminati. Sea sugestión, refuerzo positivo o como queráis llamarlo, a partir de ese día mis pesadillas desaparecieron y con el tiempo, cuando ocasionalmente he tenido algún sueño al que se podría denominar pesadilla, no me he asustado y me he limitado a experimentar y darle la vuelta a la situación, de ser el perseguido a convertirme en el perseguidor. Algunas de esas pesadillas, cuando me despierto y las recuerdo, pueden llegar a ser muy cómicas, donde los supuestos o supuestas criaturas son las que, en vez de perseguirme, huyen de mí. Luego he tenido un par de encontronazos con los llamados seres sombra, pero eso os lo contaré en la segunda parte del videoprograma. Si tenéis algún hijo con pesadillas frecuentes y queréis hacer algo por él, podéis hacer algo similar a lo que mi hermana hizo por mí. El niño va creando una fuerza mental propia que cada vez que se va a dormir la refuerza. Y si es constante, eso le ayudará el resto de su vida para afrontar los miedos. En mí fue así como ocurrió. Procurad una cosa que me parece importante, que no esté reflejado en ningún objeto físico como un peluche o juguete, porque cuando este no esté, porque se ha estropeado o se ha perdido, el efecto puede desaparecer. Realmente la fuerza que hace que las pesadillas desaparezcan es el propio niño, pero necesitan un desencadenante o apoyo para que realmente lo crean posible. Esto se puede aplicar a cualquier otra cosa, pero yo solo lo experimenté como método de mantener las pesadillas a raya. Luego, con los años, fui profundizando y ampliando conocimientos y práctica. Realmente no es nada complicado, solo es necesario un poco de constancia. En los adultos funciona igual, con la diferencia de que como no podemos engañarlos con la pirámide imaginaria, somos nosotros los que tenemos que adoptar la posición de cazador y sobre todo afrontar el miedo que nos puede suponer una pesadilla. Cuando eres capaz de tener sueños lúcidos se vuelve todo más sencillo porque resulta más fácil darse cuenta de que lo que estás experimentando es una pesadilla. Explicaré el método que yo usaba en el episodio 3 dedicado a los sueños lúcidos. Si alguien quiere contarme sus pesadillas o experiencias oníricas o tiene alguna consulta privada, lo puede hacer a mi correo de eldecimohombre10 en número @gmail.com. Las pesadillas, o al menos parte de ellas, pueden estar relacionadas con los llamados bajos astrales y seres sombra, entre otros. Hay muchos testimonios de la presencia de estos seres, y no únicamente cuando estamos dormidos, los cuales se alimentan del miedo que provocan, pero de ellos hablaremos en la segunda parte de este videoprograma. Así que, como siempre, os deseo conocimiento y sabiduría para aplicarlo. Gracias, amigos. Nos vemos en la segunda parte de este videoprograma Mundo Onírico del 10º Hombre.